Hola, buenas tardes compañeros, yo soy Joana Salomé Campos Braga, mi matrícula es 21024174. El módulo es Protección Internacional en materia de derechos humanos. El reto, criterios relevantes. El asesor, José Luis Gaona Esparza. Bueno, ahora vamos a hablar de la importancia y trascendencia de la sentencia Radilla Pacheco versus México. Esta es muy significativa por varias razones. Este caso resalta la responsabilidad del Estado mexicano en la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco, un activista social detenido por el ejército en 1974 y desaparecido desde entonces. La sentencia obligó a México a ajustar su legislación y prácticas para prevenir futuras desapariciones forzadas, incluyendo la modificación del Código de Justicia Militar. La Corte Interamericana amplió la interpretación de los derechos humanos, enfatizando la obligación de los estados a investigar y sancionar adecuadamente las violaciones graves de derechos humanos. Este caso se convirtió en un referente para la lucha contra la impunidad en América Latina, proporcionando una guía para otros casos de desapariciones forzadas. Esta es la explicación de los hechos del caso. Rosendo Radilla Pacheco era un activista social y político que fue detenido arbitrariamente el 25 de agosto de 1974 por miembros del ejército mexicano, mientras viajaba en un autobús en el estado de Guerrero. Desde su detención, Radilla Pacheco desapareció y no se volvió a saber de su paradero. Su familia buscó justicia durante décadas sin obtener una respuesta adecuada por parte de las autoridades mexicanas. En 2001, la familia Radilla presentó una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos alegando la desaparición forzada de Rosendo Radilla y la falta de una investigación adecuada por parte del Estado mexicano. En 2005, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaró admisible la petición y comenzó a investigar los hechos. En 2008, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un informe de fondo en el que concluyó que México había violado varios derechos humanos de Radilla Pacheco, incluyendo el derecho a la vida, a la libertad y a la integridad personal. Debido a la falta de cumplimiento por parte de México con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el caso fue remitido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 2008. La Corte determinó que México era responsable de la desaparición forzada de Radilla Pacheco y que había violado su derecho a la vida, a la integridad y a la libertad personal, protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Corte enfatizó la obligación del Estado de investigar y sancionar a los responsables de violaciones de derechos humanos. Criticó la falta de una investigación adecuada y la impunidad en el caso Radilla Pacheco. También ordenó a México implementar varias medidas de reparación, incluyendo la búsqueda de los restos de Radilla Pacheco, la compensación económica a su familia, la realización de un acto público de reconocimiento de responsabilidad y la modificación de su marco legal, específicamente del Código de Justicia Militar, para asegurar que las violaciones de derechos humanos cometidas por militares contra civiles sean investigadas y juzgadas por tribunales civiles. Bueno, la sentencia del caso Radilla Pacheco versus México es un hito en la lucha contra la desaparición forzada y la impunidad en América Latina. Se subraya la obligación de los estados de garantizar justicia y reparación a las víctimas de violaciones graves de derechos humanos. Además, sirve como un recordatorio de la importancia de la vigilancia internacional y la jurisprudencia en la protección de los derechos humanos. Esta sentencia no solo busca resolver el caso individual de Radilla Pacheco, sino también establece precedentes para evitar futuros abusos y promover cambios estructurales en los sistemas de justicia nacionales. Gracias, compañeros, es todo.